Perfecto. Nuevamente para todos, compañeros y compañeras, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola Ángela, buenas noches. ¿Cómo les ha ido en esta jornada? Muy bien, profe, gracias. Señor, Qué gracias bueno. a Dios. Amén, qué Bien, bueno, profe. Ángela. Amén, qué bueno. Aprovecho que estamos más de la mitad de nuestro curso en sala para, digámoslo así, simplemente como un pequeño llamado de atención a todos. Porfa, comentémosle al profesor anterior para que vayamos cerrando siempre la clase a tiempo para que no nos vayamos a consumir la siguiente clase, que en este caso es la nuestra. Miremos de pronto ya la hora que es, 8:11, y todavía pues se siguen incorporando compañeros, ¿ok? A veces, obviamente, que si por entregar, por presentar una tarea, porque está explicando un ejercicio, listo, son cosas que pasan. Pero que es importante que el profe pues maneje el tiempo correcto para que no se esté consumiendo la siguiente clase. Porque obviamente a los que ustedes salen, a veces necesitan ir al baño, estirar las piernas porque las piernas están todas entumecidas, que corra la sangre un momentico, estiran, vamos al baño y nos conectamos a la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que por lo menos unos 5 minutos antes de las 8 de la noche ya ustedes puedan estar libres para que puedan tener ese lapso de colchón entre 7:55 y 8 de la noche y nos podamos conectar a tiempo a nuestra clase de dibujo técnico, ¿vale? Entonces, para que porfa, si quieren le pueden comentar de mi parte Vale, profe. el llamado para la sugerencia para el profe, ¿vale? Vale, profe. Listo, con mucho gusto. Bien. Vamos entonces a continuar nuestra jornada retomando lo que estuvimos trabajando en la sesión de ayer. ¿Cuál fue lo último que estuvimos estudiando en la lección de ayer del día jueves? ¿Qué fue lo último que llegamos a estudiar aquí? En 1875. ¿Mm? ¿Qué fue lo último que estuvimos repasando o estudiando en la lección de ayer? ¿Qué nos acordamos de eso? Pues lo último Ujú. fueron lo de el tipo de letras, ¿no? Y las líneas, el grosor de las líneas Ajá, estuvimos para hablando poder, acerca de las letras, la rotulación, correcto. ¿Qué habíamos Los elementos comentado? para trabajar. Listo, ya vamos con esa, el Jordan. En cuanto a eso, Jason, ¿qué habíamos comentado de... Alguien se metió el micrófono sin querer, porfa, siempre pendiente. ¿Qué habíamos comentado acerca de la rotulación? ¿Para qué de pronto nosotros necesitamos rotular algo? ¿Para qué escribir algo? ¿Cuál es el propósito que tiene un dibujo técnico, Identificar. según lo que pues, vimos? transmitir la información idónea y necesaria para que se pueda saber de qué se está, o sea, qué se está mostrando, ¿no? En el plano. Ajá, ¿Quién lo está pero... haciendo? Ajá, ok, sí. Pero por lo menos el dibujo de un plano, una fachada, una planta o algo, eso es transmitir una información. ¿Qué hace un gráfico que no hace el texto? O viceversa, ¿qué hace un texto que no hace el gráfico? De pronto, según lo que ha sido su manejo en cuanto a un dibujo técnico, y ustedes ven de pronto una vista en planta y observamos que tiene algún texto, ¿para qué colocan el texto? ¿Para qué colocan el texto si ya tenemos un gráfico? El texto creo que Identifica. A ver, ¿quién estaba algunos primero? tips. Para unos tips podría ser. ¿Quién más? Creo que Andrea iba primero. Especificaciones técnicas, a veces, materiales, muchas veces se usan. Ajá, para complementar algo más. Andrea, ibas a decir algo ahorita, perdón. Sí, profe. Identificación, de pronto si tenemos una planta, pues qué planta es, si es piso uno, 2, 3, sótanos. Exacto. Es decir, Como que el título normalmente... de qué es. Ajá, ok. La principal finalidad que hasta ahora de pronto nosotros vamos encontrando en el texto para con los planos es que estos pues ayudan a complementar la información gráfica pues que nosotros estamos mostrando.
A lo mejor cuando hacemos el dibujo de una planta, listo, sabemos que es una planta, pero a lo mejor no sabemos si es la planta del piso 1 o la del piso 2 o la del piso 3 o la del sótano o la de la azotea o literalmente no sabemos qué es. Pero con tener la información del texto rotulado de manera apropiada, podemos entonces leer, esta es la planta del piso 1 de la edificación que estamos construyendo. Perfecto. Cuando alguien habló, creo que fue Jordi, que hablaba acerca de los tipos, no, los tipos de línea no lo comentó Jordi, fue otro compañero. Cuando estábamos hablando acerca de los tipos de línea, ¿qué habíamos comentado al respecto en la sesión de ayer? ¿Qué habíamos dicho con respecto a los tipos de línea? Que cada línea se utilizaba, profe, para identificar diferentes áreas, digamos, en el plano, como cortes, A distancias. identificar cotas, Ajá. identificar alturas. Teníamos el alturas, uso de diferentes líneas que eran distintas a una continua, ¿correcto? Correcto. Sí, profe. Sí, Dentro de ese Para grupo, ¿cuáles proyección nos y todo acordamos? eso. Exactamente. Dentro de ese grupo que nosotros mostramos ayer en la guía, ¿cuáles nos acordamos ahorita y para qué de pronto nos servía? Ya sabemos que habían líneas continuas. Nos ayudaban para expresar tales cosas. Andrea, perdón. El de línea de trazo y punto, que son como para ejes y Ajá. simetría. Ok, El exactamente. de línea mediana trazos, o sea, por cortada, que son como Ujú. para los cortes de los planos. Ajá. Que terminaban como Y en una flechita, ¿cierto? Línea trazo sí, corto. y también Exacto. como las cotas. Ok, perfecto. Muy bien. Nos dimos cuenta que en un dibujo técnico en general, no solamente en dibujo técnico arquitectónico, un dibujo técnico en general, nosotros normalmente empleamos varios tipos de línea, no solamente línea continua, líneas continuas, gruesas, medias, delgadas, línea de trazos cortos, línea de trazos segmentado pero de trazos largos, línea de trazo largo y trazo corto, línea de trazos y puntos, líneas de pronto de, ¿qué otra me falta? De las que vimos ayer, creo que las comenté todas. Creo que fueron todas básicamente. ¿Ok? Y que cada una tenía una finalidad en particular. Importante, recordemos que esos mismos criterios que nosotros aplicamos en la hoja de papel para un dibujo físico en algo que estemos haciendo en nuestra mesa de trabajo, en nuestra mesa de dibujo, serán los mismos criterios que ustedes apliquen cuando les toque trabajar un plano de dibujo técnico bajo un programa de dibujo como por ejemplo AutoCAD, como por ejemplo Revit, como por ejemplo algún otro similar. Es decir, nosotros siempre mantenemos el criterio universal del dibujo técnico y los trasladamos a otras herramientas que también nos van a ayudar a simplificar procesos. Y habíamos comentado, eso sí lo dijo Jordi ahorita, acerca de instrumentos o implementos. De esos instrumentos o implementos que nosotros vamos a emplear o que a lo mejor ya estamos empleando en dibujos técnicos manual, ¿de cuáles nos acordamos? El Rapidógrafo. escalímetro, Escalímetro, correcto, muy bien. ¿Qué más? rapidógrafos, Rapidógrafos, correcto. las plantillas de borrar de círculos, Plantillas de Escuadras. borrar, escuadras, Compás. perfecto. Compás, Escalímetro. sacapunta, Transportador. sacapuntas, transportadores, correcto. Y sabemos que todos esos implementos, insumos, elementos, posiblemente en un dibujo particular no siempre tenga que usarlos a la totalidad. A lo mejor habrán unos dibujos técnicos que me toque emplear tales elementos, en otro dibujo técnico me toque emplear otro tipo de elementos, pero que al final, tarde o temprano, voy a tener que usarlos. Les comento nuevamente y hago el paréntesis a raíz de lo que preguntaba, creo que fue Anderson anoche, creo que fue Anderson si no estoy mal, que decía, profe, después de preguntar de que cuál era la mesa de dibujo que yo podía recomendar, yo les dije, no vayan a comprar una mesa de dibujo, pues si ustedes no tienen una mesa de dibujo, ¿ok? Porque si nosotros tenemos en casa una superficie plana que nos sirva para hacer nuestros trabajos, eso será más que suficiente. Pero si hay alguien que tenga en casa, ya por
una materia anterior o porque a lo mejor era de su papá, de su mamá, de su hermano, de su hermana y la tiene en casa, pues entonces utilice la mesa de dibujo. ¿Ok? Inclusive, en el caso que no la lleguemos a tener y tampoco en casa tenemos alguna superficie óptima para trabajar, entonces ustedes de pronto buscan alguna otra solución que les permita pues realizar sus ejercicios pues de manera correcta. ¿Ok? No es que de pronto ahorita vamos a salir a comprar este fin de semana una mesa de dibujo que puede costar, no sé cuánto puede costar una mesa de dibujo, como 200,000. No sé honestamente. ¿Ok? No son económicas, si les soy sincero. Entonces, no es que hay que salir a buscar una mesa de dibujo. Ni tampoco, lo preguntaba ayer, me lo llegó a pasar en un mensaje, creo que era Joana, si no estoy mal. Me decía, profe, mire este juego de rapidógrafo. Era uno similar al que tenía, el que había mostrado, creo que Edwin, si no estoy mal, que era un estuche pues bastante bonito, que tenía como unos 10 rapidógrafos de estos recargables. Y tenía un costo como de 180,000 o una cuestión así. Me pareció también costoso. Pero esos elementos sí son costosos. Eso es solamente para quien le guste. Porque a lo mejor hay alguien que tenga muy buenas destrezas manuales y le guste pintar, le guste dibujar, y a lo mejor después de finalizar nuestro curso de dibujo técnico, a lo mejor les guste hacer dibujos a mano de paisajes o algo y retocarlos con rapidógrafo. Entonces, pues si la persona quiere y tiene la posibilidad de hacerlo, pues está en plena libertad. Para nuestro curso, lo máximo que vamos a necesitar en cuanto a rapidógrafos van a ser por lo menos 3. 3 que sean de puntas fácilmente diferenciables. Y con esos 3 rapidógrafos pueden ser inclusive desechables, porque lo que vamos a utilizarlo en nuestro curso será solamente por un mes, que es lo que está durando nuestra asignatura de ahora. ¿Ok? Entonces, de pronto para rapidógrafos, alguno de punta 0.1 o 0.2, otro de 0.4 podría ser, y otro de pronto 0.9 o 1.0. Creo que podrían ser los 3 rapidógrafos que ustedes pueden hacer un trazo con cada uno de ellos y que sea fácilmente diferenciable uno con el otro. ¿Ok? Es lo más ideal para nuestras actividades que requieran el trabajo con rapidógrafo. Bien. Al final de la sesión de ayer estuvimos comentando algo acerca de lo que era la proporción, la temática que correspondía literalmente a ayer. A grandes rasgos, ¿qué habíamos comentado o qué logramos hablar acerca de la proporción? Y colocamos un ejemplo en pantalla que yo agarré una imagen y la hice como que más grande o más pequeña, y dependiendo la transformación que yo le hice, me quedó desproporcionada o la otra me quedó proporcionada. ¿Qué habíamos comentado acerca de la proporción? ¿Qué era básicamente la proporción o qué nos acordamos acerca de la proporción? Podemos tomar de apoyo pues la guía de estudio, no pasa nada, ¿ok? ¿Qué habíamos comentado acerca de la proporción? Profe, pues no, pues la verdad no se comentó mucho. El profe nos mostró, digamos, el dibujo que lo amplió de una Ujú. forma y después de otra para mostrarnos de que si encogía la imagen, pues se perdía la proporción porque quedaba toda alargada. Y después lo cogió, fue como de la punta de la esquina y la encogió para mostrarnos que pues igualmente se comprimía la escala, pero igual el dibujo quedaba igual de proporcionado a como estaba el original. Fue Ujú. lo que más cogí. Entonces, volviendo a eso, y ahora empiezo a compartir pantalla, porfa, confírmeme que ya lo podamos estar viendo. Sí, profe, ya. Sí, Ese fue, profe. perfecto. Ok, permítame un segundo. Ok. Habíamos comentado entonces ayer que básicamente cuando hablamos de proporción es porque estamos haciendo alusión, como lo tiene aquí en negrita, vamos a remarcarlo, a la relación o una relación de medidas o una relación dimensional que existe entre los diversos elementos que constituyen, hablando desde el punto de vista muy general, una obra de arte. Ya después podemos hacer la misma equivalencia de definición, hablando de pronto
a una obra arquitectónica, por también colocar la misma terminología. Asimismo, la proporción es relacionada, perdón, es la relación de medida de los elementos que pueden estar vinculados entre sí y entre las diversas partes de un conjunto, que se estudia de forma que pueda producir un efecto armónico. Veamos de pronto el siguiente ejemplo. Yo voy a compartirles ahora la pantallita blanca, este tablero blanco. ¿Se puede ahora ya estar viendo el tablero blanco del Zoom? Sí, señor. Perfecto. En algún momento, pregunto así como muy general, en algún momento nosotros hemos revisado alguna información por internet acerca de lo que es la proporción del ser humano, la proporción de una persona adulta. En algún momento la hemos revisado. De pronto en algún momento hemos No, revisado esa señor. información. ¿No? Ok. No. Yo voy a mostrar algo aquí, entonces, antes de mostrar esta parte. Me voy a ir a esta imagen que yo tengo por acá, aquí en internet. ¿Ok? Es una imagen que me encontré hace ratico por internet. Veamos la siguiente ilustración. ¿Qué parece que nos estuvieran mostrando acá? Cómo va creciendo, digamos, una persona. Podría ser como el proceso de crecimiento de una persona. ¿Qué más? Proporción, Proporción. ¿Por qué de pronto tú crees proporción, Jason? porque digamos que son los mismos cuadros, 2, 4, 5. No, como que A medida que aumentan, va creciendo, aumenta un sí, cuadro. como 1 o 2 cuadros aumenta. Ajá. Dos cuadros, sí. Pero el cuadro también aumenta de tamaño, no solo aumenta el número, sino el tamaño. El tamaño del cuadro, exactamente. En este caso, esto a veces en algunos libros los llaman como un canon de proporción para el dibujo del ser humano o simplemente estudio de la proporcionalidad del ser humano. Terminologías muy similares a esa. Nosotros nos damos cuenta, por lo menos aquellas personas que tienen niños, que la proporción de tamaño que tiene un bebé es distinta a la proporción de tamaño que tenemos nosotros que somos personas adultas. Nosotros personas adultas, presumo yo que ya todos, a lo mejor o la gran mayoría de nosotros, sobrepasamos los 25 años, estaríamos más o menos dentro de esta tipología de proporción, creo yo. ¿Listo? Inclusive, creo que hasta a partir de los como desde los 21 años más o menos, ya existe poca variación en cuanto a lo que es la altura de lo que es una persona, ya ha finalizado propiamente como el proceso del desarrollo, ya la transformación del cuerpo. En cuanto a seguir creciendo, creo que ya no va a dar más. Es decir, más o menos a los 21 años, ya, como dice el dicho, ya lo que fue, fue. ¿Okay? Ya lo que podemos es de pronto ir al gimnasio y hacernos un poco más fuertes, más musculosos, pero ya, hasta, o bajar de peso. ¿Ok? Vamos a contar rápidamente, en el caso de la figura de una persona adulta, sea un hombre o una mujer adulta, cuántos cuadros en vertical y cuántos cuadros en horizontal podemos identificar en ese estudio de la proporción del ser humano, de una En la persona proporción del adulta. adulto, profe, generalmente cuando trabaja figura humana es de proporción de las 8 cabezas, se le llaman. Ajá, Son 8 hay espacios. proporción de 8 cabezas. Ok, vamos a contarlas de pronto. Yo voy a hacerlo de abajo hacia arriba. Me está diciendo que 1, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo, un detalle importante. Es posible que en algunos libros no siempre nos consigamos con una estructuración de 8 cabezas para la altura de la persona. En algunos casos puede que lleguemos a encontrar 7 cabezas o 7 cabezas y media. Eso también va dependiendo de en qué parte pues se hizo el estudio. No todas las personas en el mundo tenemos las mismas proporciones. Por ejemplo, y antes de ahondar otra vez en esto, si yo de pronto les pregunto a ustedes, aunque lo hayamos visto o aunque no lo hayamos visto, una persona promedio, un hombre adulto promedio de Colombia, ¿cuál puede ser su altura? 1,65.
Un hombre 1,70. 70. 70. 1,70. Yo creo que como 1,70 podría ser una altura promedio de un hombre adulto en Colombia. Si hablamos de una mujer, más o menos una mujer adulta en Colombia, una altura promedio, ¿cuál podría ser? Según su criterio. Unos 55, 1,60. 1,60. 1,60 o 1,60, profe. 1,55. Yo creería que como 1,60, ¿ok? Ojo, eso no quiere decir que todas las mujeres adultas en Colombia miden 1,60, porque estamos completamente equivocados, ¿ok? Pero es más o menos como un estándar de medida para ese tipo de personas. Vuelvo a hacer la pregunta con otro contexto geográfico. La proporción, por ejemplo, de un hombre adulto de Bolivia, más o menos como cuánto podría ser su estatura, su altura. ¿Será unos 60 también? No sé. Más o menos. ¿Alguien de pronto que haya visto una persona que sea de Bolivia o que haya visto alguna especie de película que sea de actores bolivianos, promedios, más o menos, como cuánto cree que puede Son ser? más bajitos. Que ellos Sí, son bajitos. 1,60. Son más bajos en comparación con de pronto la estatura de un colombiano, creo que son un poco más bajos. Yo creería que pueden estar alrededor de 1,60 m un hombre adulto, creo yo, más o menos. Si hablamos de pronto de un hombre adulto norteamericano, aproximadamente ¿cuánto podría ser en promedio una estatura? Ellos sí son de 1,80. Creo que 80, yo creo que hasta un poquito más, 1,75, ¿no? de pronto. 1,90. Sí. Yo creo que ya llegan también pisando los 1,90. ¿Ok? Pongámosle un poquito menos, 1,85, por poner algo. ¿Ok? Y si de pronto, no sé, pongamos el caso, no lo sé, a un hombre adulto de España, no lo sé, más o menos, como cuánto podría ser una estatura de un hombre promedio adulto en España. 1,65 también. 1,70. 1,75. Ujú, yo creo que más o menos puede estar muy similar a nuestra estatura aquí en Colombia. Yo creo que sí. ¿Ok? Ojo, con esto quiero solamente comentar que no todas las proporciones de las personas adultas en el mundo son las mismas, porque ya obviamente sabemos que no lo es. Eso siempre influye en lo que es el contexto geográfico, lo que ha sido su historia personal, cuáles han sido sus ancestros, cuál es el modo de vida, cuáles son el tipo de actividades que frecuenta, cuáles son sus actividades que realiza durante toda una vida, y dependiendo a eso, pues poco a poco, a través de lo que a veces uno estudiaba en la escuela de la teoría de la evolución, se va, digamos, poco a poco creando como esos estándares de proporción para personas en distintas zonas geográficas del mundo. En promedio, nosotros podríamos decir que la proporción que tiene una figura humana de un hombre adulto podría ser más o menos esta. En cuanto a su estatura, serían 8 veces lo que mide la altura de su cabeza, más o menos así. Y el ancho de una persona sería más o menos 2 veces el ancho de su cabeza. Es decir, el punto de partida para lo que es el dibujo, en este caso, o la estructuración o el estudio de la proporción de una persona, es el módulo de la cabeza. No sé si de pronto ustedes se han fijado, pero a veces tanto los hombres como las mujeres, cuando son de cabezas más alargadas, suelen ser a veces de contextura un poco más angostas y a veces se ven hasta como un poco más altos. Aquellas personas que tienen como la cabeza un poco más cuadradita o un poco más ancha, a veces pareciera que su proporción tiende a ser visualmente como un poco más baja. Pero en el caso del estudio de la proporción del ser humano, partimos de lo que es el módulo de la cabeza e intentamos enmarcarla dentro de lo que es un rectángulo o un cuadrado según sea el caso. Y a partir de ahí empezamos a ir estructurando la altura y la anchura de todos los elementos. ¿Ok? Por ejemplo, no sé quién quiere hacer ahorita la prueba en su casa, ¿ok? No pasa nada y me lo pueden de pronto comentar. Alguien que me diga y que tenga de pronto alguna regla, alguna cinta métrica a mano, que pudiese tomar su medida de altura de la cabeza. Alguien de pronto o que la conozca de pronto, alguien que la haya medido en algún momento. ¿Cuántos centímetros puede
tener más o menos la cabeza de una persona. O por lo menos la persona que lo vaya a comentar. Pueden agarrar su regla y dice, profe, yo me estoy midiendo aquí y creo que de aquí hasta acá mi cabeza mide tantos centímetros de alto. ¿Como cuántos centímetros? Hagamos Profe, esa de pruebita. 23 a 30 centímetros, de 25 a 30 centímetros. Ajá, pero es porque te mediste ahorita tu propia Sí, cabeza. profe. 24, Sí, profe, ok. pero Dime, 23. dime una medida y yo la voy a anotar acá. De 25 centímetros. 25, ok. Haz el mismo ejercicio, pero con el ancho de tu cabeza. Yo lo voy a hacer con otro color. Aquí, Sería como de 18 centímetros, profe. ok. Listo. Ojo, yo estoy confiando en la medida. Aunque 18 me parece un poco angostico, pero igualito. Yo voy a dejar 18. Déjame cambiarle el color. Listo. Ok. 18 centímetros. Ok. Ya tenemos entonces el primer punto de partida para, en este caso, el estudio de la proporción de un ser humano. 18 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto. Partiendo entonces de esas medidas iniciales, nosotros podemos empezar a estructurar. Aquí hay 18 y aquí hay 18. 18 más 18, ¿cuánto es? 36, profe. 36 centímetros. Pregunto rápidamente, ¿el ancho que tiene esta persona, en el caso ahorita el compañero que estaba comentando, es de 36 centímetros? Profe, Porque me parece un poco angosto esa medida de los hombros. profe, es Solamente por... que, pues, o sea, los 18 centímetros me parece que sí es una medida bien, pero, pues, podemos ver que el cuadro, o sea, la cabeza no llega hasta la mitad del cuadro. ¿Me No, pero es que explico? en teoría, cada cuadrito de estos representa el enmarcar la cabeza de la persona. Y en función a ese marquito, yo voy repitiendo ese módulo a lo largo del cuerpo para empezar a estructurar mediante la proporción. ¿Me explico? Sí, sí, señor. ¿Ok? Entonces, de pronto, por eso te decía que si el ancho de la persona que hizo ahorita el aporte era de 36. Igual vamos a quedarnos con esta, de pronto, proporción ahorita. Tenemos ya un ancho que sería 2 veces el ancho de la cabeza. Y si vamos con el largo, sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces la altura de la cabeza. Alguien que tenga una calculadora a mano y pueda multiplicar 25 por 8. ¿Cuánto nos da más o menos esa estatura? 2 metros. 2 metros. Pregunto, ¿la persona tenía, la que hizo el comentario ahorita, tiene 2 metros de alto? Profe, yo me acabé de medir la cabeza y tiene los mismos 25, pero de ancho no tiene 18. Ah, tiene que un poquito más o menos. No, más menos. ¿Sí? Pues yo me estoy midiendo de ancho que como 13 centímetros. ¿De ancho? Mira, Pues no solamente sé. miremos lo No, siguiente. no puede ser. Ok, Pues estoy cogiendo una regla. a ver, 3 centímetros, yo no. siempre hago la equivalencia con esto, Pues yo ¿ok? no sé. Yo llegué a un momento a medir, y eso lo aprendí yo en la universidad, que la distancia que hay entre la punta del dedo gordo y la punta del dedo medio, en mi caso, son casi 20 centímetros. 20 centímetros, digamos, de manera aproximada. Si tú me dices que de pronto son 13 centímetros, estamos hablando de una cosita como esta. Ok, yo no creo que tu cabeza tenga esa... Hay que contar las orejas y todo, obviamente. Ah, bueno. Ok. Es que A como que ver. le resté las orejas. Ok, listo. Pero me la resto. Midiendo la Ok. nariz. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender con esto? Que las cosas, a veces en general, y podemos ir partiendo de lo que es el ser humano, trabaja también con un sistema de proporción. Obviamente, ese resultado o ese estudio antropométrico y de proporción, no es que apenas nació una persona en la historia de la humanidad, ya decimos que son 8 cabezas por 2 de ancho. No, eso ha surgido a través del estudio por muchísimos años de estudiar el canon del cuerpo humano y después al final logramos darnos cuenta que en promedio podemos tener más o menos esa estatura. ¿Ok? Ese tipo de estudios de proporción no solamente se aplica a lo que es el ser humano. A lo largo de la historia del arte y también del estudio de la arquitectura, la historia de la arquitectura, nosotros nos damos cuenta que
muchas personas, específicamente en años anteriores, en siglos anteriores, aplicaban muchos sistemas de proporcionalidad para estructurar de una manera mucho más armónica desde el punto de vista visual, en el caso de nosotros, una edificación. Y nosotros llegamos a comentar algo muy tenue cuando veíamos la clase de taller de diseño y veíamos cuando tratamos el tema de las proporciones y las medidas, que habían algo que se llamaba así como la sección áurea, el rectángulo de oro, el modulor, proporciones de materiales, entre otras similares a eso. Y es porque en la historia de la humanidad, en la historia también de la arquitectura, muchos pensadores han empezado a estructurar, o estructuraron, mejor dicho, lo que fue la arquitectura para que el resultado final tuviese, desde el punto de vista visual, un grado de armonía tal que nunca más en la vida de pronto alguien va a poder rebatir ese tipo de carácter estético. Normalmente, cuando nosotros hacemos algún estudio de proporción y realizamos cosas proporcionadas, ese término de proporción siempre va muy enlazado a lo que es la armonía. Y ejemplos de eso encontramos en un sinnúmero. Uno de los primeros que empezaron a trabajar con sistemas de proporcionalidad fueron los constructores de la antigua Grecia y Roma, en edificaciones que sí, como el Partenón, como decía el Erecteón, como todas esas construcciones, todos esos templos griegos y romanos o grecorromanos, estudiaron mucho la proporción de la edificación, a lo mejor no tanto enfocada a la persona, sino a la estructura en sí. Porque si a lo mejor, no sé si de pronto alguno de nosotros ha visitado esas edificaciones, yo todavía no, y espero en algún momento de mi vida hacerlo, estoy seguro que la proporción del ser humano en comparación con el edificio completo, el ser humano a lo mejor se ve así, en comparación a lo que es la edificación completa, que puede que tenga una altura más o menos como esa. Entonces, el estudio de la proporcionalidad o la proporción como tal se aplica en muchos ámbitos de lo que es el diseño arquitectónico o la arquitectura en general. A veces ya cuando nos metemos en temas de construcción, en la construcción a veces se aplican otro tipo de cánones ya más relacionados con lo que son los materiales como tal. Es decir, el material o el sistema constructivo a veces es el que me ayuda a proporcionar y hasta modular una edificación. Enlazado con lo que es la proporción, entramos al término de lo que son las escalas. Antes de leer propiamente lo que nos aparece en nuestra guía de estudio, si yo les hago la pregunta, cuando hablamos de escala, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Cuando hablamos de escala. A tamaño. Dimensiones. Aumentar o Dimensiones. reducir, profe. Medida. Aumentar o reducir, medidas, correcto. ¿Qué instrumentos hasta ahorita ustedes han tenido que emplear para trabajar alguna escala? El escalímetro, ¿no? Creo La que para cinta métrica. nosotros, el cinta métrica regla. también, ok, una regla. Creo que para nosotros el instrumento por esencia, por primacía, para un dibujo técnico es el escalímetro. Ojo, pero no es el único que podemos emplear para realizar algún tipo de escala para ampliar o reducir un elemento que pueda estar en la realidad. Dice por acá, tomado de la Enciclopedia de Arquitectura de Plazola. Escala es la representación gráfica, cartográfica o en maqueta de un elemento reducido en proporción a su longitud determinada. La escala se expresa mediante números o también puede expresarse mediante un pequeño gráfico, que es lo que en dibujo se conoce como un trazo graduado. Tenemos aquí los dos tipos. En este caso, una escala que está expresada mediante números, en este caso, una escala que está expresada mediante un trazo graduado. Pregunto, a lo mejor este lado de la izquierda lo hemos visto con más facilidad. En algún plano, cuando estamos en el trabajo, alguien nos presenta un proyecto y dice escala 1 es a 50, escala 1 es a 75, escala 1 es a 20. Pero pregunto en el otro caso, ¿hemos visto en algún momento este tipo de expresión para una escala? Sí, señor. Para ¿En dónde los le hemos mapas. visto? Para los mapas. Principalmente
Este tipo de expresión gráfica para la escala la encontramos en un mapa. Porque el poder asignarle una escala numérica, gráfica numérica a un plano, a lo mejor va a tener muchos dígitos. Por ejemplo, a lo mejor la escala sea 1 es a, no sé qué número es este, pero a lo mejor va a tener que llevar muchísimos ceros para poder expresar correctamente la escala gráfica que tiene un plano con respecto a lo que es en la realidad. Dejamos a buscar rápidamente algún planito por acá que tenga esta escala. Ok, busquemos aquí un momento. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos la representación de una escala gráfica, en este caso a través de un trazo graduado. ¿Qué es lo que nos quieren dar a entender a nosotros con este tipo de representación? Vamos a ver si lo podemos abrir un poco más grande. ¿Qué vamos entendiendo nosotros acerca de esta representación? Con este trazo graduado, ¿qué es lo que nos da a entender la persona que trabaja con el plano? Que si yo agarro una regla y mido de aquí hasta acá la cantidad de centímetros que tenga y yo trazo esa misma longitud en esta parte del mundo, que si no estoy mal creo que debería ser África, ¿ok? Esto representará 800, no sé qué será esto, aquí aparece como kilómetros, posiblemente estos sean 800 kilómetros. 800 kilómetros de longitud. Ojo, en este caso, puede que no sea 100% exacto, pero tiene un alto grado de precisión cuando trabajamos con este tipo de trazos graduados. A veces nosotros empleamos este tipo de expresión gráfica en un dibujo, básicamente en mapas, porque a veces este tipo de dibujos nosotros los agarramos para, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó en algún par de oportunidades, que tuve que fotocopiar algún plano de esto. A veces, cuando nosotros vamos a fotocopiar esto, por configuraciones de una máquina, o a veces sin querer, o a veces queriendo, nosotros o acortamos o agrandamos la información, es decir, o la hacemos más pequeña o la hacemos más grande. Si nosotros hubiésemos trabajado con una escala numérica, una escala de pronto, vamos a decir aquí, no sé si estará correcta, pero vamos a decir que 1 es a 10 millones. Yo me voy a inventar la escala para esto, ¿ok? Si en algún momento llegamos a fotocopiar esto o lo llegamos a imprimir y nos queda más pequeño, ya esta escala automáticamente se pierde. Ya ahí no podemos hacer nada y pues el trabajo literalmente se perdió con esta información. En cambio, cuando trabajamos con este tipo de expresión gráfica, aunque el dibujo yo lo haga más pequeño o lo haga más grande, ya sea porque lo fotocopié o porque así era el ejercicio, ¿listo? El mismo trazo graduado nos va a servir a nosotros para seguir estableciendo ciertas medidas de proporción o medidas reales que pueda tener, en este caso, un mapa en específico. Si volvemos al ejemplo y decimos que de aquí hasta acá hay 800 kilómetros, vamos a intentar colocar esa misma medida acá. Aquí hay como una vez 800, aquí hay otro 800, aquí hay otro 800 y aquí de pronto hay otros 800. Si hablamos en kilómetros, ¿como cuánto puede haber de este extremo a este otro extremo? Más o menos. Aproximadamente 3.200. ¿Cuánto, perdón? 3.200 kilómetros. Más o menos puede haber 3.200 kilómetros. ¿Ok? No es que yo voy a agarrar una cinta métrica y me voy a poner a medir de extremo a extremo el continente de África, pero por lo menos esta forma graduada de expresar la escala nos ayuda a nosotros a establecer el primer criterio de medida que van teniendo los elementos, en este caso, en este mapa en particular. ¿Bien? Cuando se habla de escalas en un plano, se suele emplear normalmente la nomenclatura por números, por lo menos para lo que son nuestros trabajos de dibujo técnico y dibujo técnico arquitectónico. Normalmente nosotros vamos a emplear este tipo de expresión de una escala mediante números.
Dependiendo cómo sea el dibujo, pues la escala será de ampliación o de reducción o será a un tamaño natural. Ya lo veremos más adelante. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de expresión para la escala, que se conoce como la expresión numérica, escala numérica, tiene básicamente tres partes que es importante que nosotros manejemos y estemos claros de a qué es lo que se nos está haciendo referencia. El número que está al lado izquierdo de los dos puntos representa las unidades en el dibujo. Luego viene el símbolo de los dos puntos que hace, en matemática esto funciona también como una especie de división. Y luego el número que está a la derecha de los dos puntos representan las unidades en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una escala 1 es a 100, que una unidad en el dibujo, es decir, cuando yo agarro mi escalímetro y trazo 1 con esa escala 1 es a 100, es porque en la realidad esa rayita que medía 1 representa 100 metros en la realidad. Entonces, una vez más, el número que aparece a la izquierda de los dos puntos representa las unidades del dibujo. El número que aparece a la derecha de los dos puntos representan las unidades en la realidad. Entonces, es por eso que en la medida en que este número se va haciendo cada vez más pequeño, el dibujo se va haciendo en nuestro plano cada vez más grande. Porque son menos unidades en la realidad las que estoy expresando en el dibujo. Habíamos comentado nosotros que para trabajar con la escala había un instrumento que es el que normalmente trabajamos, que es el escalímetro. Pregunto, si alguien lo tiene, el escalímetro en la mesa, porfa, todavía no lo vea. Pregunto, normalmente nosotros empleamos ese escalímetro que tiene la sección triangular. ¿Cuáles son esas 6 escalas que nosotros podemos encontrar normalmente en un escalímetro comercial? ¿Cuáles son esas 6 escalas que solemos encontrar en un escalímetro comercial? Y aquí lo voy a anotar yo. Escucho. Profe, aquí dice 1-100. Ah, pero ya hiciste trampa, Edwin. No, mentira. Ah, porque... Dila. Era solamente si nos Ah. acordábamos. No importa. Adelante. Ah, La primera que conseguiste, ¿cuál fue? Dice 1-125. 1, dice, esa, 125. ¿Qué más? Dice 1-50. Correcto. ¿Cuál más? 1-75. Correcto. ¿Cuál más? Dice 1-25. Correcto. 1-20. Perfecto. Y creo que falta una. Y la de 1-100 y 1-125. Ya la pusimos de primerita, sí señor. Muchísimas gracias, Ed. ¿Ok? Normalmente estas son las escalas que suelen encontrarse en un escalímetro comercial. Digamos, yo le llamo escalímetro comercial. Es decir, si uno va a una miscelánea, si uno va a una papelería como por ejemplo Mayor Papelera o Panamericana, sin ánimo de publicidad, alguna tienda como esta, ¿ok? Estoy casi seguro que el escalímetro que vamos a encontrar debe manejar este grupo de 6 escalas. Sin embargo, yo en algún momento, cuando estaba en la universidad, tenía un compañero cuyo escalímetro tenía unas escalas distintas a las que teníamos todo el resto del salón. Eran otras escalas diferentes y era un escalímetro también. Tenía escalas creo que como uno es a 30, uno es a ver qué otra me acuerdo. Como, ay, no, se me fue, por lo menos esa era la que más me acordaba, la de 1 a 30, ¿ok? Ojo, eso no quiere decir que no sea una escala válida porque sí es una escala válida. Si ya la tenemos graduada, es una escala válida, pero difícilmente puedo encontrar en el mercado algún otro escalímetro que pueda tener esa escala de 1 a 30. Es por eso que para nuestros dibujos, mi sugerencia para ustedes va a ser es que en la medida de nuestras posibilidades, empleemos cualquiera de las escalas gráficas que podemos encontrar fácilmente en un escalímetro para expresar nuestros planos. Ojo, pueden haber una escala que se llame 1 es a 21 y es una escala. Una unidad en el dibujo representa 21 unidades en la realidad. Es una escala válida, pero a lo mejor, como decía ahorita, en el mercado puede que no consiga un
instrumento que me llega a tener esta medición graduada de 1 a 21. Inclusive puede que existan escalas con decimales. Uno es, no sé, a 15.5. ¿Ok? Es una escala válida. Si la tenemos graduada es una escala válida. Pero, vuelvo y repito, a lo mejor en el mercado no encontramos un escalímetro que tenga la escala 1 es a 15.5. Entonces, difícilmente voy a poder medir algo con ese instrumento en un plano que ya esté impreso. Entonces, una vez más, mi sugerencia es siempre utilicemos las escalas que podemos encontrar fácilmente en un escalímetro, yo le llamo siempre escalímetro comercial, para que no tengamos de pronto duda, ni la persona que vaya a leer un plano o medir un plano vaya a tener algún tipo de dificultad. Profe, una preguntita. Adelante, Jason, cuéntame. O sea, estamos hablando de unidades, entonces yo puedo representar, digamos, una hectárea. ¿Qué? No, espera, ¿cómo sería? Digamos, un centímetro representa una hectárea o un centímetro representa un kilómetro, o cómo sería ahí. Dependiendo la unidad que tú vayas a emplear. Estoy seguro que si utilizas un mapa o un plano con esta extensión, difícilmente vas a trabajar con metros. A lo mejor te toque trabajar con una unidad de medida un poco mayor, como por ejemplo el kilómetro. Hagamos el siguiente, un segundito aquí. Ok, lo escribí mal, pero igual se salió. O sea, digamos, 1/100, ¿sí? 1/100. Digamos, esa escala que es como la que más. Un centímetro serían 100 centímetros, ¿cierto? Aquí, ojo, no. Estamos hablando con esta escala, ¿cierto? 1 es a 100. Centímetro, metro. Entonces, ¿qué habíamos dicho? El número que está al lado izquierdo de los dos puntos son las unidades en el dibujo. Y el número que está a la derecha representan las unidades en la realidad. ¿Qué quiere decir esta escala? Que una unidad en el dibujo, es decir, cuando tú midas con este instrumento de aquí hasta aquí, una unidad en el dibujo, en la realidad, ese pequeño trazo representará 100 unidades. Dependiendo si tú le colocaste metros, si le colocaste centímetros, si le colocaste kilómetros, si le colocaste yardas, si le colocaste pulgadas. Porque es un trazo graduado. Esta unidad la ponemos nosotros. ¿Ok? Normalmente para nuestros dibujos de arquitectura, el escalímetro lo trabajamos con metros. Normalmente pasa así. Pero no es solamente para metros. ¿Me explico, Jason? Sí, profe. O sea Sí, que, pero ese o sí sea, lo sí, sentí muy un dubitativo. centímetro representa En el caso de la 100 escala 1 es a 100, centímetros. podríamos decirlo así, porque tomamos una regla convencional, una regla graduada como esta, ¿ok? Y en el caso de la escala 1 es a 100, el centímetro de la regla equivale a 1 metro en esta escala. Ahí sí podemos estar con cierta claridad, ¿ok? Pero no todas las escalas funcionan lo mismo con las reglas, es decir, que este pequeño trazo de 1 centímetro equivalga a una medida específica en la realidad. Eso solamente coincide con la escala 1 es a 100. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Adelante, dame un segundito que Edwin levantó la mano. Adelante, Edwin, por favor. No, profe, le iba a preguntar, dependiendo del país, digamos que varía las medidas de, digamos, de metros a pulgadas o cosas así. ¿Cómo así? A ver si de pronto fue lo que yo entendí. O sea, digamos, no sé, una vez escuché que, digamos, que los planos, digamos, en Estados Unidos, creo que ya no los medían por metros, sino por pulgadas. Ah, ya. En el Ya caso ya de esos las son escalas, ¿es lo unidades de mismo? medidas distintas. Unidades de medición Sí. distintas. Por ejemplo, en nuestro contexto latinoamericano, nosotros empleamos el sistema métrico decimal. Es decir, empleamos el metro y todo lo que es el múltiplo del metro. El metro, el centímetro, el milímetro, el decímetro, el hectómetro, el decámetro, el kilómetro, todo lo que tenga que ver con metro. Nosotros en nuestro contexto latinoamericano trabajamos con ese sistema de medición. En contextos de pronto norteamericanos, en Estados Unidos propiamente, ellos manejan otro sistema métrico. Es el sistema métrico de los pies y pulgadas. Por lo menos hasta ahorita yo sé que una pulgada representa unos 2,54 centímetros.
Entonces tendríamos de pronto que agarrar una regla de estas, no sé si de pronto se vea con mucha claridad, una regla de estas, buscar los 2.54 centímetros, aquí 2.54 más o menos por aquí, y esto es una pulgada. ¿Ok? Correcto. Entonces, ojo, no es que de pronto la medida va variando, no, sino que hay países que tienen sus o manejan ciertos sistemas métricos específicos. Nosotros manejamos el metro y todo lo que esté relacionado al metro. Ellos trabajan allá con el sistema de pulgadas y también de pies. Lo que no me acuerdo ahorita es a cuánto equivale un pie. Vamos a buscar un segundito acá. De pies a 30 centímetros y metros. medio. 30 centímetros y medios, sí señor, 30.48. ¿Ok? Entonces en este caso, si nosotros tenemos una regla que pase los 30 centímetros, en este caso yo tengo una escuadra, que pase los 30 centímetros, buscamos 30 centímetros, casi 0.5, y eso representa un pie dentro del sistema métrico que trabaja en Estados Unidos. Entonces, si yo les soy sincero, en algún momento que yo estaba en algunas clases con una persona que vivía allá en Estados Unidos, era un latino, pero vivía en Estados Unidos, para mí era siempre un poco confuso poder establecer como el equivalente de medida entre el sistema métrico y el sistema inglés de pies y pulgadas. Él a veces me tenía que decir, no, Enrique, eso es más o menos, equivale a tantos centímetros o tantos metros. Y yo empezaba en mi mente, ok, ya podía establecer una proporción en mi mente. Yo, por lo menos a mí, siempre, no sé por qué, siempre me ha parecido un poco complejo. Posiblemente porque tengo toda mi vida trabajando con el sistema métrico decimal, y utilizar otro sistema métrico a lo mejor me parece un poco complejo. Pero ya eso digamos que puede ser cuestión de costumbre. Perfecto. Pero eso puede pasar. En algún momento imagínense que ustedes estén haciendo el dibujo para alguien que viva en Estados Unidos. Obviamente no lo podemos trabajar con el sistema métrico decimal. Tenemos que utilizar el sistema métrico que esa persona emplea en su país para que todo le quede muy bien expresado. ¿Me explico? Vale, profe, gracias. Excelente, con gusto, Edwin. Cuando nosotros trabajamos lo que refiere a la escala, es importante mencionar que dentro del dibujo técnico existen 3 escalas como tal. Una de ellas, o la primera, podríamos decirla, es la que se conoce como escala natural, escala de igualación, y en algunos libros también llega a aparecer como escala real. Esto quiere decir que una unidad en el dibujo representa una unidad en la realidad. Es decir, si yo voy a agarrar este termo de agua y lo voy a dibujar en una hoja doble carta, yo puedo tomar las medidas, el largo, el ancho, y lo mismo que mide en la realidad, lo puedo plasmar en la hoja de papel perfectamente. Si a lo mejor estamos haciendo el dibujo en una hoja de papel se me ocurre, una cerradura de una habitación, las medidas que tiene ese objeto en la realidad pueden caber fácilmente y de una manera proporcionada en una hoja de papel y no pasa nada. Para ese tipo de elementos nosotros pudiésemos trabajar con esta escala natural o de igualación, y se expresa literalmente con este término. 1 es a 1. Porque una unidad en el dibujo representa una unidad en la realidad. Por eso es la escala natural, escala real o escala de igualación. Luego Los griegos eran tenemos... los que trabajaban esa escala. Perdóname. Los griegos fueron los que trabajaban esa escala, algo así, nos dijeron. ¿Cómo así? En la antigüedad, que en una clase nos dijeron que trabajaban la escala 1-1. No sé, tendría de pronto que escuchar mejor bien esa afirmación como para saber si yo por lo menos estaría de Que acuerdo. ellos, ¿Por qué? que ¿Cómo ellos la hacían algo escuchaste, como una Edwin? cuadrícula. Ajá. Ellos hacían como una cuadrícula así en la tierra y trabajaban con esas proporciones para construir las casas y Ah, ok. todo. Ahora sí, ya vamos más con la explicación más asentada. ¿Ok? Eso puede que ocurra. Recordemos que en ese tiempo no existían nada de hojas blancas, ni papel bond, ni reglas, ni lápices de dibujo, rapidógrafo. Literalmente eso no existía. Tenía que emplear
las personas de ese tiempo lo que tenían a mano, sea lo que fuese, para poder empezar a plasmar sus medidas para sus construcciones arquitectónicas. A lo mejor una de esas es la que comenta Edwin. Tenían que agarrar de pronto en la tierra, hacer trazos de pronto a lo mejor con alguna varilla de madera, trazar una cuadrícula y decir, bueno, este va a ser el tamaño de la columna del Partenón. Y miremos que tiene este tamaño. Y agarraban la piedra, empezaban a tallarla, la comparaban con esa muestra que tenían ahí. Ah, sí, listo, perfecto. Este es el tamaño. Vamos a empezar a ensamblarla. Eso sí, ahí sí podemos estar de acuerdo. Me parece muy bien. Otro tipo de escala que encontramos nosotros en el dibujo técnico es la escala de ampliación. Este tipo de escala nosotros la utilizamos cuando el objeto en la realidad es muy pequeño para poderla expresar a una escala natural o una escala real en el papel. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un tornillo o una tuerca, algo que es bastante pequeño, ojo, se puede dibujar, o por lo menos muy esquemáticamente en el papel, pero nosotros poder detallar ese elemento, cuál es la longitud de la hélice, cuál es la inclinación que tienen las hélices con respecto, voy a hacer el acotamiento de la pieza completa, voy a hacer el acotamiento entre hélice y hélice, cómo va dando la vuelta, ese tipo de detalles no lo vamos a poder hacer si lo hacemos a una escala real. Imagínense peor aún que estemos diseñando los tornillos y los engranes que tiene un reloj de muñeca. ¿Ok? Un reloj que nos ponemos aquí en la mano, literalmente las piezas son excesivamente pequeñas para poder ser dibujadas a una escala real dentro del papel o sobre un papel. Para ese tipo de situaciones vamos a requerir una escala de ampliación. En este caso sabemos que es una escala de ampliación porque el número que está a la izquierda de los dos puntos siempre es mayor al que tenemos a la derecha. Siempre. En ese tipo de situaciones nos encontramos ante una escala de ampliación. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual como lo hemos venido leyendo. 3 unidades en el dibujo representa una unidad en la realidad. Es decir, que el objeto se amplía como que 3 veces. 5 unidades en el dibujo representan 2 unidades en la realidad. O 2 unidades en el dibujo representa una unidad en la realidad. Ya sabemos entonces que cuando el número de la izquierda siempre es mayor al de la derecha, estamos enfrente de una escala de ampliación. Veamos la última, que es una escala de reducción. Esta es la que casi siempre nos compete a nosotros dentro de nuestros dibujos técnicos arquitectónicos. Porque resulta que todo lo que nosotros construimos tiene unas medidas y unas proporciones tales que no caben al tamaño real en una hoja de papel. Por ejemplo, si yo voy a hacer la habitación donde estoy ahorita, que yo creo que mide como 3 metros de largo por 2,50, creo yo, no voy a encontrar una hoja de papel que tenga más de esas longitudes y yo poder hacer el trazo a tamaño real de esta habitación. Y mucho menos se me va a ocurrir ir a una reunión de trabajo y le digo, bueno, el diseño de la habitación es esta, y sacamos aquella sábana y colocamos sobre el escritorio. ¿Ok? Como esas situaciones no ocurren, nosotros para ese tipo de dibujo empleamos una escala de reducción. Y sabemos en este caso que es una escala de reducción porque el número de la derecha siempre es mayor al número de la izquierda. Casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre, cuando hablamos de una escala de reducción, siempre el número de la izquierda es 1 y el que varía es el de la derecha. Uno es a 5, uno es a 2, uno es a 20, uno es a 15, uno es a 50, uno es a 75, uno es a 1000, uno es a 2000, uno es a 5000. Ya lo vimos hace un ratico, que esto quiere decir que una unidad en el dibujo representa en este caso 1000 unidades en la realidad. Esta es la forma en cómo podemos nosotros ir distinguiendo las escalas dentro del dibujo técnico. Una ilustración muy sencilla que nos ayuda a poder visualizar lo que hemos hablado acerca de las escalas. Tenemos el objeto real, en este caso un lápiz. Y tenemos aquí un planito que fue hecho con una escala de reducción. En este caso 1:2. Otro planito que fue hecho a escala 1:1. Y otro planito que fue hecho a escala 2:1. Es decir,
el primero con una escala de reducción, el segundo con una escala natural, escala real o escala de igualación, y el último con una escala de ampliación. Esta es la forma en cómo nosotros pudiésemos ir visualizando rápidamente cómo van funcionando las escalas en el dibujo técnico. Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, por mi parte no, profe. Ok, excelente, gracias Edwin. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Voy un segundito a hacer un paréntesis con esto. Nosotros sabemos que un escalímetro tiene, en este caso, pues 6 escalas casi que preestablecidas. Y ya las comentó Edwin hace ratico. Uno es 50, uno es a 100, uno es a 75, uno es a 25, uno es a 20, uno es a 125. Pero a veces nosotros, a lo mejor les llegue a pasar ahorita que están viendo la materia de urbanismo. Ustedes necesiten de pronto imprimir un plano a una escala de reducción bastante amplia, porque son planos urbanos, como por ejemplo, escala 1 es a 5.000, de pronto escala 1 es a 10.000, escala de pronto 1 es a 20.000 o 1 es a 50.000, dependiendo la extensión. Para ese tipo de casos, ustedes también pueden emplear el mismo escalímetro para poder medir esos planos urbanos que se les llegue a presentar. Por ejemplo, tenemos aquí la escala de 1 es a 50. ¿Ok? Imaginemos que su plano, alguien les dice, mira, lo que pasa es que este plano está a escala 1 es a 50.000. ¿Ok? Esa escala 1 es a 50.000, ustedes la van a poder medir con este instrumento fácilmente. Lo único que hacemos es añadir los ceros que están faltando acá. Este es 50 y es la escala de 50.000, quiere decir que me faltan 3 ceros, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Correcto. Esa misma cantidad de ceros que yo le adiciono a esta información que está acá, es la misma cantidad de ceros que yo tengo que agregarle a cada unidad de medida que está acá. Es decir, este 1 va a pasar a ser 100, este 2 va a pasar a ser 200, este 3 va a pasar a ser 300, este 4, 400 y así sucesivamente. Entonces, en el caso que nosotros tengamos un plano con ese tipo de escala, podemos tener la plena certeza de que con nuestras herramientas de dibujo técnico, nuestro instrumento, vamos a poder medirlo. Inclusive, si le dicen, es que la escala no es 1 a 50, vamos a decir que están dibujando, a ver, ¿qué se me ocurre? Una puerta, se me ocurre, una puerta o una ventana de una vivienda. Y le dicen, es que esa puerta está a escala 1 es a 5. Entonces, vamos a hacer acá el mismo ejercicio. Tenemos la escala 1 es a 50. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente, la coma que estaba acá, la corrimos hacia este lado para poder convertir la escala de 1 es a 5. ¿Qué quiere decir? Que ese mismo proceso lo vamos a tener que aplicar a cada una de las graduaciones que vamos teniendo ahí. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, en vez de ser 1, va a ser 0.1. En vez de ser 2, va a ser 0.2. En vez de ser 3, será 0.3 y así sucesivamente. Entonces, para que estemos también claros que básicamente cuando trabajamos con el escalímetro, lo que tenemos es que ir de pronto, según sea el plano, ir moviendo la coma o el número de los ceros que pueda tener teniendo una escala y lo podemos medir con toda naturalidad. En los dibujos técnicos nosotros tenemos ciertas escalas dependiendo de lo que necesitamos expresar. No todas las cosas se expresan a la misma escala. Hay que siempre ponerlo a una escala acorde de manera tal que cuando vayamos a mostrar la hoja de papel, esto pueda mostrarnos con nitidez y con claridad lo que realmente estamos mostrando. Por ejemplo, para lo que son detalles de instalaciones de baño, escalas sugeridas para esto podría ser 1 es a 10, 1 es a 20 o 1 es a 25 podría ser. Para lo que serían habitaciones, solamente quedarnos con una habitacioncita, podríamos trabajar con escalas 1 es a 20, 1 es a 25. Si estamos trabajando con una vivienda como tal, una vivienda unifamiliar,
podríamos trabajar con unas escalas más o menos, unos a 50, unos a 75. Si estamos trabajando con emplazamientos de vivienda, en terrenos o en algún lote específico, a lo mejor, dependiendo las extensiones que tenga, podemos trabajar con escala unas a 100, unas a 200, unas a 250. Si ya trabajamos planos urbanos, también dependiendo la extensión de dicho plano, podemos empezar a utilizar escalas de reducción, como por ejemplo, unas a 1000, unas a 2000, unas a 5000, unas a 10000, dependiendo de todo lo que queramos abarcar. Entonces, siempre dependiendo la información a mostrar y el detalle al cual yo quiero llegar, entonces me tocará aplicar una escala específica. ¿Ok? Aquí hay una información de algunas escalas sugeridas dependiendo lo que vayamos nosotros a mostrar en un plano como tal. Ahora, cuando estamos trabajando con planos propiamente arquitectónicos, llega algo que estuvimos comentando en la sesión de ayer y es propiamente la simbología que nosotros empleamos en un plano de arquitectura. Ustedes ayer comentaron algunos. Por ejemplo, recordemos algunos de los que vimos ayer. ¿Qué símbolos ustedes pueden encontrar en un plano de arquitectura? ¿Qué símbolos pueden ustedes encontrar en un plano de arquitectura? Símbolos para expresar qué cosas. Mobiliario, Mobiliario, ¿como cuáles, Jason? puertas, closet, Puerta, closet, camas, camas, salas, sala, comedor, comedor, etc. plantas. Ajá, planta, vegetación, perfecto. ¿Qué otros de pronto, si hablamos de algo un poco más externo, qué tipo de simbología pudiésemos empezar a encontrar? Ya no al interno de la edificación, sino por fuera de la edificación. ¿Estructuras, profe? No, eso es interno. Estructura también estaría como un poco interno y ya también entra también en lo que es la ingeniería estructural. Pero vamos a ponerlo también como simbología. Las líneas, profe, Líneas como cuáles de pronto, Erika. que eran punteadas y unas gruesitas, unas delgadas. Ajá, pero ese es el uso de línea. Pero por Pero como los niveles, andenes, los andenes, jardineles, los andenes. Pero los andenes pues ¿de tienen como que simbología? muchas formas. Sí, en cuanto a simbología como tal. Las calles. ¿Los árboles? No Los tanto. semáforos. Árboles sí Los podría estar postes. dentro de la simbología. Los Ujú. carros. Los postes de luces también, los carros, los vehículos, las personas, los animales en el caso de que estemos diseñando, Todo no el sé, un mobiliario, zoológico, profe, todo el Mobiliario mobiliario, externo, sí. exactamente, mobiliario externo e interno. Los Todo eso postes. está, los postes de luces, todo eso está dentro de lo que es simbología arquitectónica de plano. Cada área específica tendrá su propia simbología. Por ejemplo, si estamos en una ingeniería estructural, la simbología que aplicarán ellos podría ser, no sé, las columnas, las vigas, las zapatas, las cabillas, los amarres, ese tipo de detalle. Si estamos en una ingeniería sanitaria, serían de pronto la simbología, las tuberías de aguas residuales, las tuberías de agua potable, los coditos, las Y, los sifones, los grifos, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Si estamos trabajando en un sistema de incendio, pues la simbología que aplicarán ellos, entonces serán que si los detectores de humo, los aspersores de agua cuando pues ya se encienden las alarmas, la alarma como tal, las tuberías, ¿ok? Cada área específica tendrá su propia simbología acorde a lo que se necesita expresar. Siempre la simbología va de la mano con lo que yo quiero transmitir. Si yo estoy dibujando una extensión de superficie y empiezo a colocar árboles, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente a nosotros? ¿Que estoy diseñando qué cosa? urbanismo, Paisajismo. profe. Urbanismo, paisaje, una plaza, una plazoleta, un parquecito para los niños, podría ser. Algo donde consiga vegetación. Si a lo mejor, vuelvo al mismo ejemplo, tengo una superficie de papel o un plano como tal, y la simbología que empiezo a emplear son puros carritos vistos desde arriba, puros vehículos, ¿qué tipo de diseño a lo mejor estoy haciendo?
Parqueadero. Posiblemente un parqueadero, un estacionamiento, un sótano de vehículos de una edificación podría ser. Entonces siempre la simbología nos ayuda a nosotros a poder conectar la función que tiene un espacio como tal. Nosotros en arquitectura encontramos una gran cantidad y diversidad de simbología arquitectónica. Creo que es una de las áreas de dibujo técnico que tiene una amplia gama de simbología. Hay muchísimas. Una preguntita a Diana. Diana, ¿estás ahorita aquí en sala con nosotros? Sí, señor. Sí. Diana, ¿tuviste la oportunidad de compartir el documento que yo te pasé esta tardecita con tus compañeros? Sí, señor, yo se ¿Sí? los compartí. Excelente, gracias Diana. Diana me hizo el favor en la tarde de compartirle a ustedes un documento PDF. El documento es este que está acá. Es este. Tiene por título, creo que es Libros, Dibujo Técnico y Descriptiva. Y este documento, pues lo intenté recopilar o intenté hacerla, ordenar la información para ustedes esta mañana de algunos libros que a nosotros nos pueden servir para nuestro curso. Sabemos que nuestro curso se parte como en dos. La primera que es mucho con dibujo técnico, la segunda va muy enfocada a lo que es la geometría descriptiva. Y pues yo les ordené los libros bajo esa forma. El primer grupo de libros está muy relacionado a todo lo que es el dibujo técnico, el grafismo arquitectónico, simbología arquitectónica. Y la segunda parte, a partir de aquí en adelante, va enfocada más a lo que es la geometría descriptiva. Yo les coloqué aquí un enlace de un grupo que yo manejo en Telegram y ustedes van a poder descargarlo en formato PDF con toda naturalidad y con toda normalidad y con toda confianza. ¿Ok? No hay problema con eso. Dentro de estos libros hay uno, o hay varios, pero por lo menos hay uno que es muy visual, que tiene este nombre, Simbología Arquitectónica. Ese les puede ayudar también a ustedes a poder ir revisando toda esa información relacionada con la simbología que tiene que ver en los planos de arquitectura como tal. Yo no sé si este documento yo lo tenga por aquí. Creo que no lo tengo por aquí. Listo, no pasa nada. ¿Ok? Pero muchos de ellos yo les tomé esta información de ahí. En ese libro ustedes van a poder encontrar y reconocer cualquier cantidad de información relacionada con la simbología arquitectónica. Cómo podemos expresar pisos, cómo podemos expresar muros, cómo podemos expresar columnas, cómo podemos expresar plantas, cómo podemos expresar puertas, ventanas, cómo podemos expresar vehículos, cómo podemos expresar piezas sanitarias. Toda esa información la van ustedes poder encontrar con mayor amplitud. Aquí yo les coloqué, fue una cosita muy mínima. De todo lo que tenga que ver con simbología arquitectónica. Es un libro bastante bueno. Se los recomiendo y lo pueden descargar con toda naturalidad. ¿Ok? Vamos a encontrar ejemplos de planitos, de viviendas, de edificaciones como tal, similares a esta que tenemos aquí, donde podemos empezar a visualizar las distintas formas de expresar cosas dentro de un plano de arquitectura. Intentando omitir los nombres, y lo voy a hacer a propósito, intentando omitir los nombres, y si yo les llegara a preguntar, según la simbología arquitectónica, ¿qué espacio parece que fuera este? La cocina y la zona de reposo. Una cocina, definitivamente. Si yo les comento, ¿qué tipo de espacio puede ser este? Dependiendo de la simbología arquitectónica. Parqueadero. El parqueadero de vehículos, el garaje, estacionamiento, sí señor. Dependiendo de la simbología arquitectónica, ¿qué espacio parece que fuera este en la vivienda? Como un área verde, a lo mejor un jardincito interno o ya saliendo ya de la edificación podría ser, porque parece que hay como unas representaciones de árboles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos siempre dar a entender? Que la simbología arquitectónica siempre expresa el espacio o la función que va a llevar un espacio. Estoy casi que 100% seguro que si estos elementos no estuviesen aquí en pantalla, es decir, que esto estuviese completamente sin ningún tipo de representación de este tipo, será mucho más complicado para nosotros poder identificar la función en cada uno de estos espacios.
Por eso necesitamos, dentro de nuestros planos de dibujo técnico, arquitectónico, equiparlos o amoblarlos para que cualquier persona pueda leer la información sin ningún tipo de problema. Perfecto. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda, inquietud, comentario? ¿Alguna pregunta adicional hasta ahorita? No, profe. No, no, señor. Ok, perfecto. Hay unos ejercicios que están dispuestos en la plataforma. Los voy a comentar muy rápidamente por acá. Estos eran de la sesión de ayer. Ojo, yo les comenté, por lo menos hasta ahorita, o por lo menos hasta esta semana, los ejercicios no tienen ahorita carácter de obligatoriedad porque a lo mejor vamos comenzando, puede que a lo mejor ahorita en casa no tenga algunos insumos, me falta un lápiz o una regla o un par de hojas blancas. Digamos, por esta semana vamos a darlo de manera opcional. Ya para la semana entrante, los ejercicios van a empezar a ser ya más con un carácter de obligatoriedad. ¿Ok? Tenemos para la sesión número 2 estos ejercicios. Hay uno, por ejemplo, creo que hay uno, está el primerito, que tiene más como un tinte teórico, creo, si no estoy mal. No, este no tiene tanto teórico. Pero tenemos un primer ejercicio, el 2.1. En este caso, en este primer ejercicio de esta actividad número 2, es para nosotros practicar el dibujo de una figura humana, obviamente con nuestra mano. Hasta ahorita todo lo que estamos haciendo es con pura mano. No vamos a utilizar absolutamente nada más. ¿En qué consiste este primer ejercicio? Nosotros vamos a tener que hacer, como lo hicimos ahorita, una pequeña investigación en internet o en algún libro que tengamos en casa, podamos descargar, que nos muestre la proporción del ser humano adulto y la otra de un niño. Más o menos como lo estuvimos comentando aquí. Es más, si ustedes quieren, les puedo compartir este enlace. Y así también, vamos a ver si tengo el chat por aquí. Que se me hizo el chat, aquí está. Para aquellas personas que quieran, pues ahí lo tienen. ¿Listo? ¿En qué va a consistir esta primera actividad? Ustedes pues van a buscar alguna bibliografía, puede ser esta imagen de referencia, y vamos a tener que dibujar una silueta humana similar a como la estamos mostrando aquí en pantalla. Ustedes mismos van a aprovechar todo el espacio que aparecerá en esta hoja blanca. Esta hoja blanca es el mismo formatico que hemos trabajado, tamaño carta. Para aquellas personas que quieran, en la plataforma, en la sesión, esta número 2, está esta plantillita tamaño carta y ustedes la van a poder imprimir a escala real sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Para aquellas personas que no quieran hacer esto a mano. Entonces, ¿en qué va a consistir la actividad? Primeramente, vamos a tener que empezar a estructurar esa proporción. Ojo, todo a mano alzada. Y a decir, listo, profe, aquí está las dos partes de la cabeza, aquí va la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, la parte 5, la parte 6, la parte 7, me faltó una aquí abajo, la parte 8. Y en función a lo que estemos revisando allá, vamos con un lápiz de dibujo un poco más oscuro a ir dibujando esta silueta de un hombre adulto visto de frente. Aprovechemos todo el espacio que hay en ese recuadro y haremos el mismo ejercicio con la proporción del cuerpo humano de un niño. Puede ser aproximadamente 5, 6, 7 años. Pueden utilizar, si ustedes quieren, como referencia este que tienen acá, un niño de 6 años, donde la altura, en función a la proporción de su cabeza, sería en promedio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces la altura de su cabeza y 2 veces la altura de, la anchura de su misma cabeza. Entonces vamos a emplear estos dos espacios correspondientes para empezar a practicar a mano cada uno de esos dibujos. El siguiente ejercicio va a estar relacionado al trabajo con escalas. Y nos dice por acá, ojo, recordemos, todos los ejercicios siempre tienen una instrucción. Porfa, leámosla con mucho detenimiento para que todo nos quede de manera correcta. A continuación se presenta una figura acotada empleando una hoja blanca bajo las características que ya hemos estado trabajando, con lo que ya hemos dicho en los ejercicios anteriores. Dibuja de manera ampliada
dicha figura al doble de su tamaño real. Realiza el dibujo a mano alzada y otro con reglas dentro de la misma hoja. Aquí aparecen las medidas del dibujo. Ustedes pueden agarrar y con la regla van midiendo absolutamente todo y van haciendo este trazo. Al final, dentro de la hoja les debe quedar un trabajo como este. ¿Qué quiere decir? Aquí dice que mide 1, aquí mide 0.5, aquí mide 1, 0.5 y 1. Tengo 1, 2, 3, 4 centímetros. La figura mide 4 por 4 literalmente. Entonces, vamos a tener que expresarla al doble de su tamaño y nos debería quedar más o menos como lo estamos observando aquí. El trazo de arriba lo realizamos con regla y el trazo de abajo debe ser a mano alzada. Es decir, puedo tomar con la regla los punticos de referencia, pero el trazo lo hacen ustedes mismos con la mayor firmeza y seguridad que ustedes poco a poco van a ir adquiriendo. ¿Ok? Este es otro ejercicio para ir practicando. Y el último viene relacionado con la simbología arquitectónica. En este caso dice, se muestra un grupo de símbolos usados en planos técnicos arquitectónicos. Identifica correctamente cada uno de ellos y dibuja a mano otro símbolo del mismo tipo. Podría ser ideado por ustedes. Me explico. Vamos con el primero acá. Hago la pregunta rápidamente. Este sí. Profe, silenciaste. Profe, te quedaste sin audio. Ay, se me fue, perdóneme. Sí me lograron escuchar. Dentro de un plano de dibujo arquitectónico, este símbolo, ¿qué puede representar? Un sofá y una plaza. Una silla, un sillón, ¿ok? Más o menos, ojo, no todos los sillones miden lo mismo, pero más o menos como cuánto por cuánto puede medir un sillón de estos. 60 por 60. 70 por 70. Podría ser como un 70 por 70, estaría de acuerdo. Ojo, no todos miden lo mismo, pero a lo mejor en promedio puede que mida eso. Entonces, primeramente, identificamos el elemento. Decimos que es un sillón. Entonces, aquí abajito, sillón, y obviamente sabemos que esto es vista en planta o vista superior. Luego nosotros podemos idearnos un sillón o podemos tomar alguno que tengamos en casa, lo medimos y de forma proporcionada o preferiblemente a escala, utilizando todo este espacio, vamos a dibujar otro. A lo mejor yo tenga en casa un sofá que tenga más o menos como esta forma. Entonces agarro y mido el mueble que está en la sala de mi casa y lo voy a dibujar acá. Ojo, el trazo a mano alzada, pero de manera proporcionada. No es que a lo mejor vayamos a dibujarlo y el sillón nos quede así. Porque eso definitivamente pues no parece que tuviera las mismas o las reales proporciones. Hagamos el siguiente Profe, ejercicio. es Sí, decir, que señor. no, o sea, no se puede hacer el mismo que está en la imagen. No, el mismo no, otro distinto. Puede ser algo que ustedes tengan en casa o pueden buscar algún libro y ver alguna otra simbología que exprese la misma función. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro esa idea? Sí, señor. Excelente. Hagamos el siguiente ejercicio rápidamente acá. Tenemos esta representación, este símbolo que observamos nosotros expresa. Una puerta. Una puerta. Puerta. En este caso, una ¿no? puerta, pero Vista visto de frontal. frente, ¿cierto? Vista frontal. Entonces ya sabemos, aquí va puerta en frontal, vista frontal o vista en alzado. ¿Ok? Ustedes pueden ahora, en el espacio que nos queda, hacer la representación de otra puerta. Puede ser alguna que ustedes tengan en casa o puede ser alguna que podamos encontrar en algún libro. Se me ocurre, yo voy a inventarme una puerta acá. Imaginemos que vamos a dibujar la puerta de nuestra casa y la puerta es más o menos así y tiene un pequeño marquito así. Permítame ponerle un grosor más bajito. Y tiene de pronto un marquito aquí y tiene unas molduras que más o menos hacen esta representación. Y luego aquí es esta porque aquí va la cerradura. ¿Ok? Infinidades de puertas ustedes se van a poder encontrar
o en sus casas o en internet. ¿Listo? Aquí tenemos otra representación de puerta visto desde frente. Ese mismo ejercicio lo vamos a aplicar con el resto de la simbología arquitectónica que encontramos acá. ¿Perfecto? Sí, señor. Excelente, muy bien. Bien, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para adentrarnos en nuestra sesión que ya corresponde literalmente a la número 3, que es donde estamos hoy. Vamos a abrir nuestra guía de estudio número 3 y seguimos trabajando con más elementos de dibujo técnico. En este caso, lo que corresponde a la sesión número 3 viene siendo el estudio de figuras geométricas planas, será la primera parte. Y el lunes, Dios mediante, estaremos viendo la segunda parte. En este estudio de figuras geométricas, básicamente, aprenderemos toda esa forma de lo que es la geometría que trabaja con estas figuras básicas planas, que es importante que nosotros conozcamos y en algunos casos pues también nos tocará hacer algún trazo a mano de cómo se construyen estas figuras propiamente en una hoja blanca. Si nosotros recordamos también, cuando vimos nuestras temáticas de taller de diseño, empezamos a estudiar la forma y habíamos empezado a ver ciertas formas geométricas planas. En este momento, si yo de pronto les hago la pregunta, cuando hablamos de figuras geométricas o figuras geométricas básicas, regulares, ¿qué es lo que primero se nos puede venir a la mente? Cuadrado, triángulo. Cuadrado, triángulo, rectángulo. Rectángulo. Rectángulo, perfecto. Muy bien. Esas que hemos comentado hasta ahorita son, en efecto, figuras geométricas, son planas. Decimos que son planas porque solo manejan dos dimensiones. Manejan un largo y manejan un ancho o un alto. Solo manejan dos dimensiones. Leamos rápidamente lo que nos aparece en nuestra guía de estudio. Esto está tomado del libro de Baldor, de Geometría de Baldor. Dice, en este caso, pues que la geometría es la rama de la matemática que estudia las propiedades intrínsecas de las figuras, es decir, las que no se alteran con el movimiento de las mismas. Cuando el estudio de las figuras se da en un plano, es decir, en dos dimensiones, se llama propiamente geometría plana. Y si el estudio se hace de cuerpos geométricos, es decir, de tres dimensiones, entonces se les llama geometría en el espacio. Hay otros tipos de geometría que podemos encontrar dentro de toda esta gama de la geometría en general, como la geometría analítica, la proyectiva, la descriptiva, que la veremos en clases sucesivas. Ahora, al hablar de figuras geométricas planas y partiendo de lo que encontramos en un portal educativo que se llama concepto.de, se entiende estas como la representación visual y funcional de un conjunto vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico, es decir, figuras que delimitan superficies planas a través del conjunto de líneas. Cuando nosotros estudiamos en nuestro taller de diseño esos elementos básicos de la forma, veíamos que estaba el punto, que era el elemento adimensional, y que a lo mejor ese punto, cuando se movía, conformaba una línea, esa línea, cuando se movía, conformaba un plano, y ese plano, cuando se movía, conformaba un volumen. Nosotros nos vamos a quedar en la parte plana o bidimensional, por lo menos ahorita. Encontramos ahora una tipología básica de figuras geométricas. Ya estas pues obviamente van conectadas con lo que ya ustedes habían estudiado en el curso anterior. Estas figuras adimensionales, que es el punto, las lineales, que es la recta, las planas, que es un plano como tal, que son bidimensionales, y las volumétricas, que es propiamente un sólido. Cuando nosotros hablamos, en este caso, o para nuestro curso de figuras geométricas, vamos a hablar específicamente de figuras geométricas planas, literalmente figuras geométricas planas. En este caso, además de ser figuras geométricas básicas planas, estas van a ser cerradas. Esta es una de las particularidades que van a tener nuestras figuras en algunos de nuestros ejercicios. ¿Qué quiere decir? Que el elemento, vamos a hacerlo con una línea más gruesa, que el elemento se va a unir el principio con el fin. Es decir, nunca nos va a quedar un dibujo abierto como lo que acabo de realizar acá, para
el dibujo o el trazo de algunos ejercicios o figuras que vamos a tener que ir practicando, nuestros elementos van a ser cerrados. Y cuando hablamos de una figura geométrica plana y que esta es cerrada, entramos básicamente en lo que es el estudio de los polígonos o también las figuras geométricas básicas. Muchas de estas, estoy yo casi seguro que la hemos estudiado, la conocemos de pronto desde que estábamos en la escuela, a lo mejor la vimos también cuando estábamos un poquito más adelantados. Estoy casi seguro que en algún momento empezamos a trabajar. Dice por acá, para la tipificación de figuras geométricas planas, emplearemos el criterio de lados, que en este caso encontramos en el libro de Baldor. En esto tenemos figuras delimitadas por un cierto número de lados. ¿Cuáles son esas figuras que ustedes hasta ahorita conocen delimitadas por cierto número de lados? Hasta ahorita, triángulo, cuadrado, esas dos por lo menos. El triángulo, ¿cuántos lados posee? 3 lados. El cuadrado. 4. 4 lados. ¿Qué otra figura geométrica plana como esa conocemos? El octágono. El octágono, en el caso del octágono, ¿cuántos lados tiene? 8. En el caso del hexágono, ¿cuántos lados tiene? 6. ¿Cuánto, perdón? 6, correcto. 6. Muy bien. ¿Qué otras figuras como esas hemos escuchado? Ya dijimos una figura de 3, figura de 4, figura de 5. ¿Hay alguna figura que sea de 5 lados? El pentágono. El pentágono, literalmente. Ya vimos una de 6, el hexágono. De 7 se llama el heptágono. De 8 lados, el octágono. Y así vamos encontrando también ciertos nombres particulares para polígonos que llevan cierto número de lados. Esto lo voy a tratar de una manera muy rápida, muy sencilla, porque es algo que estoy seguro que ya manejamos. Pero, sin embargo, nunca está de más hacer un comentario. Figuras de 3 lados. Encontramos específicamente los triángulos. Una línea poligonal cerrada compuesta por 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos internos. Tipos de triángulo que nosotros a lo mejor hemos escuchado en algún momento cuando los clasificamos según la longitud de sus lados. Triángulos equiláteros, isósceles, escalenos. El primero, sus 3 lados son iguales. El segundo, 2 lados son iguales y uno es desigual. Y el tercero, el escaleno, sus 3 lados son diferentes. Tienen medidas distintas. Si los clasificamos según sus ángulos internos, entonces tenemos triángulos acutángulos, triángulos obtusángulos y triángulos rectángulos. Creo yo que el más popular de estos es un triángulo rectángulo. Cuando de pronto estudiaban en algún momento ustedes el teorema de Pitágoras y veían, creo que también se estudia con trigonometría. Empezamos a trabajar el estudio con triángulos rectángulos. Una pequeña ilustración que nos muestra los tipos de triángulos equiláteros, isósceles, escalenos, el acutángulo, donde sus 3 ángulos son menores a 90 grados, el obtusángulo, cuando tiene un ángulo mayor a 90 grados, y el rectángulo, cuando tiene un ángulo de 90 grados. A modo de recordatorio, un triángulo, las medidas de sus ángulos internos es siempre 180 grados. Que nunca se nos vaya a olvidar. Figuras de 4 lados. Habíamos comentado ahorita el rectángulo, el cuadrado. Existen también rectángulo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide. Todo esto está dentro de lo que se llaman en la geometría los cuadriláteros. Dependiendo cómo vayan siendo las posiciones de sus lados, entonces ya serán paralelogramos, como por ejemplo estos 4 primeros, rectángulos, cuadrados, rombos, romboides, donde las líneas son paralelas 2 a 2, trapecios o trapezoides. Tenemos también figuras compuestas por 5 lados, que es el pentágono, de 6 lados el hexágono, 7 lados el heptágono, 8 lados el octágono, 9 eneágono, el de 10 es el decágono, el de 11 se llama eneágono, el de 12 dodecágono, el de 15 lados pentadecágono. Para polígonos de pronto con lados de 13, 14, 16, 17, 10, aquí va un 18, 19 en adelante, no recibe mayor nombre específico. Lo podemos llamar solamente polígono de 13 lados, polígono de 17 lados,
polígono de 20 lados, polígono de 25 lados y así sucesivamente. Entrando ahora en los elementos que forman parte de las formas curvas, encontramos las figuras de la circunferencia o la elipse. Tenemos la primera de esta, la circunferencia. Es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro llamado centro. Es como si agarráramos un compás y luego posicionamos la punta del compás y con la punta del grafito empezamos a darle vuelta y vemos que esa línea curva, si llegáramos a posicionar puntos sobre esa línea curva, todos tienen la misma separación con respecto al punto que nos sirvió de centro, donde se apoyó la punta metálica del compás. En el caso de la elipse, son también curvas cerradas, semejantes a una circunferencia, pero en este caso poseen dos ejes distintos, suele tener un eje mayor y un eje menor. Obviamente, uno siempre es más largo que otro. Y la forma de visualizar fácilmente la forma de la elipse es como viendo una circunferencia, pero esta circunferencia yo la puedo o estirar o la puedo achicar. Cuando yo le hago esa transformación a una circunferencia, puedo estar entonces ante la figura de una elipse. Elementos constitutivos de figuras planas. Tenemos los vértices, que es propiamente la intersección de los lados. Tenemos los lados, el elemento que propiamente está delimitando dicha figura. Tenemos ángulos internos o interiores, que son formados por dos lados que están consecutivos uno del otro. Tenemos el perímetro, que es la sumatoria de la medida de todos los lados que tiene la figura. Tenemos el área, que es la superficie que abarca una figura en el plano. Tenemos la altura, es una línea perpendicular trazada desde un vértice hacia el lado opuesto o la prolongación de ese lado. Tenemos en este caso la bisectriz, que es una recta notable en un triángulo, principalmente en un triángulo, que nos ayuda a hacer particiones del ángulo interno. Tenemos la diagonal, que es el segmento que nos une dos vértices opuestos, ya sea desde un cuadrado o un rectángulo en adelante. Algunas ilustraciones que tenemos acá que nos ayudan a observar dichas figuras. Lo mismo tenemos con las figuras de la circunferencia o elipse, el elemento del centro, el radio, en este caso la distancia medida desde el centro hasta cualquier punto que conforma la circunferencia o la elipse, el diámetro, en este caso propio para una circunferencia, el segmento que une dos puntos que conforman la circunferencia o la elipse, en el caso queramos ponerle un diámetro mayor o un diámetro menor. El perímetro, que viene siendo la medida de toda esa línea curva que hacen esas figuras. El área, pues la misma superficie que ocupa dicha figura cerrada. ¿Ok? Perfecto. Esto como modo muy, a modo muy general de nosotros poder ir recordando, refrescando esa información que en algún momento hemos estudiado. Vamos a ver si logramos de pronto adelantar un poquito de esta temática que también está dentro de nuestra tercera lección. Si en caso tal no lo logramos, no pasa nada. Lo finalizamos el próximo lunes y lo conectamos con la temática. Nos dice por acá, dibujo de líneas empleando instrumentos de dibujo. Nosotros ya nos hemos dado cuenta que los trabajos que realizamos con dibujo técnico arquitectónico, casi el 100% de las veces requiere instrumentos propios para que lo que vayamos a construir o a dibujar nos quede de la mejor manera. Siempre algunas recomendaciones cuando nosotros estamos empleando o vamos a querer empezar a realizar dibujos en una hoja de papel. Contar con una superficie plana, limpia, pero no he puesto los nombres. libre de imperfecciones. Porfa, el que tiene el micrófono abierto, porfa. No sé quién es. Si es Edwin. ¿Cómo eso no aparece? Porfa, la persona que tiene el micrófono abierto. Gracias. Aquí es cuando vuelvo a hacer el énfasis. No es que haya que adquirir o comprar una mesa de dibujo.
una mesa o una superficie plana nos va a servir para todos nuestros ejercicios, ¿ok? No hace falta tener que ir a salir a comprar alguna mesa, no, nada de eso, ¿ok? Con que tengamos una superficie plana será para nosotros más que suficiente. Si está libre de imperfecciones, es mucho mejor. Si a lo mejor tiene algún hundidito, si tiene de pronto alguna ranura de madera o lo que sea, como les comentaba ayer, podemos utilizar alguna otra hoja encima como para que no se vaya a notar en nuestro trabajo ese tipo de marcas o de vetas que pueda tener la superficie. Nos va a servir mucho para nuestros dibujos fijar la hoja de papel a la superficie de trabajo. Y esto va a ser bastante útil para ustedes. Porque lo que nosotros vayamos a dibujar tiene que estar completamente fijo a esa superficie para que ésta no se nos vaya a mover. Si ésta se nos mueve, estoy casi seguro que se nos va a empezar a presentar algún error de imprecisión en los trazos y lo que vayamos a dibujar no nos va a quedar bien. En el caso que ustedes tengan que empezar a fijar sus hojas de trabajo de ejercicio en una superficie, creo que el mejor material que yo les pudiese recomendar, no es el obligatorio, pero de pronto puede ser que les sirva bastante, es la cinta de enmascarar. Porque esa cinta de enmascarar tiene de pronto la facilidad de que ustedes a lo mejor se la pasan un par de veces sobre la tela de la ropa para quitarle un poco el exceso de pegamento y luego lo pueden poner en la superficie. Eso va a ser más que suficiente en cada una de las 4 esquinas del papel para que éste no se mueva. Además de eso, en algunos casos, pues tendremos aquella persona que cuente con ello, emplear alguna regla T. No es obligatorio comprar una regla T. Si alguien la tiene, puede trabajarla. ¿Ok? Si no, simplemente con el uso de las escuadras, nosotros podemos realizar todos los trazos dentro de los ejercicios que vayamos a realizar. Edwin, tienes la mano levantada. Coméntanos, por favor. Pero iba a preguntar, ¿estos ejercicios que nos puso, los subimos a la plataforma? Todavía no. Váyanlo haciendo, sí, pero todavía no. Yo les daré el momento preciso para hacerlo. ¿Sí? Carolina, adelante. Buenas Muy noches. buenas Mi noches. pregunta es que estos ejercicios no son obligatorios, pero pues que los vayamos haciendo, igual en dado momento nos toca enviártelos, ¿sí? O sea, pues igual toca hacerlos. Principalmente, yo digo que no es obligatorio. Digamos, son de hay un práctica. dicho, sí, porque nuestra materia es meramente práctica y práctica con nuestras manos. Si de pronto nosotros, como el profe me dijo que no eran obligatorios, no lo voy a hacer. Entonces, como todos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio aprendizaje, aquella persona que los haga, a lo mejor adquirirá mayores destrezas en el dibujo técnico, aquella persona que no los haga, pues entonces se quedará simplemente con la información teórica y hasta ahí. Pero en nuestra carrera, el conocimiento teórico no va a ser solamente lo necesario para poder hacer nuestros planos. Vamos a tener que hacer en algún momento trazos a mano o dibujos a mano y tenemos que contar por lo menos con las competencias mínimas para poderlo hacer. ¿Sí? En especial porque, eso sí, se los digo de antemano, dentro de una semana, específicamente el próximo viernes, vamos a tener nuestra primera actividad evaluada, es decir, nuestro primer examen. El examen lo vamos a hacer cada uno desde sus casas, con sus mesas de trabajo, todo tal cual. Se planteará un ejercicio y pues cada quien lo tendrá que hacer en el lapso de las 2 horas. Al finalizar las 2 horas, yo habilitaré la plataforma y le digo, listo compañeros, deben ustedes tomar 1, 2 o 3 fotografías, dependiendo de la cantidad de fotografías que yo les diga en el instructivo, con la mejor calidad posible y en un formato PDF ustedes lo van a llevar a la plataforma. Y eso es lo que yo voy a corregir de su examen. ¿Ok? Dentro de esa actividad, eso sí se los voy a decir, yo les voy a decir como manera complementaria. Señores, señoritas, señoras, vamos a colocar, además del ejercicio del examen, adjunten, por ejemplo, se me ocurre, el ejercicio, el 1.3
el ejercicio 2.1, el ejercicio 3.1 y el ejercicio 4.3. Se me ocurre, yo estoy inventando ahorita. ¿Ok? Y ustedes van a tener que fotografiar esos ejercicios, como ya en teoría hemos practicado y los tenemos listos en casa. Le tomo las fotografías correspondientes y lo voy a tener que adjuntar con la actividad del examen. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia es, porfa, practiquemos, porque si agarramos todos estos ejercicios de práctica, estoy seguro que cuando lleguemos a la actividad del viernes, que es el examen, que es un dibujo arquitectónico, pero hecho a mano, van a tener más destrezas para poder realizar todo de manera correcta. ¿Ok? Y con el menor número de detalles o correcciones posibles. Evaluaremos todo. El trazo de la línea, el grosor de las líneas, la simbología, las letras que vamos a utilizar para rotular la hojita, todo. Todos los parámetros que hasta ese momento hayamos visto, todos esos parámetros los vamos a estudiar. ¿Vale? Entonces, todos estos ejercicios vayámoslos haciendo. ¿Ok? Porque además que nos servirán de práctica, nos ayudará a adelantar para cuando yo les diga el viernes, compañeros, listo, vamos a meter este y este, a lo mejor. O metamos estos tres para complementar el ejercicio del examen. ¿Perfecto? ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Excelente, muy bien. Me voy a quedar aquí para no andar porque ya faltan 4 minutos para las 10. Para el día lunes, pues terminaremos de retocar esta parte del trazo de líneas empleando instrumentos. Yo había básicamente como que preparado una pequeña hojita aquí pegada en la pared, no se ve muy bien, pero por aquí estaba, como para hacer alguna muestra de cómo podemos nosotros poco a poco ir realizando esos trazos con las reglas, ¿ok? Lo podemos hacer el día lunes sin problema, ¿ok? Porfa, terminemos de leer nuestra guía de estudio. Nos quedamos en la página número 12, en el punto número 4, dibujo de líneas empleando instrumentos de dibujo técnico. Terminemos de leer esto. Nos va a ir ilustrando de cómo poder ir trazando líneas paralelas, porque hay un ejercicio de trazos de líneas paralelas con reglas. ¿Ok? Cómo empleamos el compás. De pronto es algo muy sencillo, pero siempre a modo de información. Y cómo empezar a trazar figuras dados la información de los lados de esta. Cómo poder trazar un procedimiento para trazar triángulos equiláteros, un procedimiento para trazar cuadrados, un proceso para trazar pentágonos regulares, un proceso para trazar hexágonos regulares. Ya te doy la palabra, Jefferson. ¿Ok? Hacemos esta muestra, la comentamos el día lunes, porque para la sesión que corresponde a la de hoy, que es el tema número 3, hay una parte que es teórica, pues es opcional. Es identificación de figuras geométricas en edificaciones. ¿Ok? Pero a partir del ejercicio 3.3 es un ejercicio práctico. ¿Ok? Donde ahora utilizaremos reglas y utilizaremos también rapidógrafos para poder lograr este ejercicio que tenemos acá. Tenemos este y tenemos la construcción también de estas tres figuras, triángulo, cuadrado y hexágono en la misma hoja y nos debe quedar más o menos así. Aquella persona que quiera ir adelantando la construcción porque literalmente la tenemos dispuesta en la guía de ejercicios, lo podemos hacer con toda la normalidad y nos va a seguir ayudando a practicar toda esta parte del dibujo. Jefferson, adelante que tienes tu mano levantada, por favor. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede confirmar los ejercicios que hay que hacer hasta el día de hoy? Por lo menos todo lo que hayamos visto hasta el día de hoy, que es la lección número 3. Vayan practicando con todo eso, que ya con eso son suficientes. Los de la lección 1, que son trazos con líneas a mano alzada. La lección 2, que hay para hacer simbología arquitectónica, ya los acabamos de comentar. Y esta lección 3, que es para empezar a hacer más trazos a mano, utilización de compás y construcción de figuras. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Con mucho gusto. Creo que estaba, no sé quién estaba primero, creo que era Sayuri, se pronuncia casi, ¿cierto? Sí, buenas Adelante. noches. Buenas noches. ¿Qué rapidógrafos nos recomienda? Si quiere, ¿Qué número? en el caso de comprar, para utilicen trabajar, ¿no? desechables. Ajá. Y en el caso de las puntas,
podría ser una finita, una punta finita puede ser un 0.1 o un 0.2, una intermedia que puede ser un 0.4 o un 0.5 y una más gruesa que puede ser como un 0.9 o un 1.0. Con 3 pueden ser más que suficiente. Vale, profe. ¿Listo? Karen, rápidamente, porfa, que ya se nos va a acabar la sesión de hoy. Profe, qué pena contigo. Una consultica en la guía donde hay que trabajar el tema del estudio de las figuras geométricas. Una consultica, ¿es a escala o a proporción? Esa parte sí Según tengo las duda. medidas que aparezcan ahí en la guía. Las figuras tienen una La guía medida lo específica. dice todo. Sí, sí, señor. Exactamente. Bueno, señor. Gracias. Listo. Muy bien, compañeros. Nos ha llegado ahorita a ser el momento de la pausa de fin de semana. ¿Ok? Aprovechemos este fin de semana para practicar un poco de dibujo técnico, para leer un poco más las guías, ver, inclusive aquellas personas que quieran seguir leyendo las guías de las siguientes lecciones, hagámoslo porque eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Bien, cualquier duda, porfa, siempre coméntenla, no se preocupen. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 8 de la noche. Les deseo a todos un feliz fin de semana, que se cuiden, que cuiden a su familia, que descansen, pero que también sigamos practicando con dibujo, ¿vale? Que estén muy bien todos. Vale, profe, Una feliz gracias. noche. Buenas noches, profe. Una buena noche para todos. Gracias. Feliz Con noche, gusto. profe. Gracias. A Profe, ustedes gracias. también por la participación. Que estén muy bien. Gracias.